Vamos a terminar con el libro de Nehemías. Vamos a terminar con el libro de Nehemías y la próxima semana vamos a continuar con el próximo libro. ¿Cuál es el próximo libro? El próximo libro es Esther. Esther, y acuérdense que les dije que el libro de Esther está dentro en el contexto histórico, en el tiempo histórico, está durante este tiempo, ¿verdad? Ok, el libro de Esther, pero vamos a verlo ya la próxima semana. Ahorita, en el libro de Nehemías, yo sé que ustedes se acuerdan quién lo escribió, el libro de Nehemías. ¿Quién? Ok. Vimos la semana pasada, no, la semana pasada fue el Día de las Madres, la antepasada, les enseñé el primer versículo del libro de Nehemías y aparentemente ahí, ¿verdad? Y en los siguientes versículos parece que es Nehemías el escritor, ¿verdad? Porque a él está hablando en forma personal. Yo, Nehemías, fui para acá, fui para allá, hice esto, dije esto y pasó esto. Pero en realidad es porque, como vimos, que aunque gran parte de este libro, ¿verdad?, de Nehemías se tomó claramente de los diarios personales de Nehemías, escrito desde la perspectiva de su primera persona. Por eso dice, yo fui esto, fui para acá, yo hice, yo dije esto. Dice, tanto la tradición judía como la cristiana reconocen a Esdras, el escriba Esdras, como el autor, simplemente que él usó escritos del diario de Nehemías para incluirlo en ese libro, y por lo mismo, porque vienen muchos testimonios del diario personal de Nehemías, fue que se les dio el nombre del libro de Nehemías, pero el recopilador de toda la información y el escritor es Esdras, que esa era su profesión de él principalmente. ¿Ok? Entonces, el bosquejo del libro nos enseña, ¿verdad?, de forma bosquejeada, en forma resumida, la historia del libro de Nehemías, lo que sucede, ¿verdad? La preocupación que tenía Nehemías por la situación en la que se encontraba Jerusalén en ruinas, y que se había podido construir el templo, pero estaba desprotegido, que en cualquier momento los enemigos podían venir y volverlo a quemar, a destruir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían muros protectores, no tenían entradas para la ciudad protegidas por guardias. Entonces viene Nehemías y dirige la construcción de esas murallas alrededor de la ciudad para poder proteger tanto al templo como el resto de la ciudad que se estaba poco a poco reconstruyendo. Y entonces vemos que siempre que nosotros decidamos entregarnos a hacer la voluntad de Dios, a servir al Señor, vamos a tener oposición. Va a haber conflicto. Y eso es lo que empezó a tener, mucha oposición, conflicto, oposición y conflicto. Y lo peor que podemos hacer nosotros es rendirnos. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos rindamos. Y que muchas veces eso pasa, ¿verdad? En la vida de un cristiano hoy en día. Empieza a tener oposición, ya sea en el hogar, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la iglesia, en lo que sea. Viene la oposición porque Satanás usa diferentes maneras, diferentes medios para atacar. Y que digamos, no, pues no, ya no voy a seguir. Yo no voy a seguir. Pero vemos nosotros que Nehemías, todo lo contrario, dijo, no, esta es la voluntad de Dios y no nos vamos a rendir porque Dios está con nosotros. Al contrario, vamos a consagrarnos más al Señor. Vamos, porque eso es lo que necesitamos. En medio de nuestros temores, en medio de nuestras inseguridades, lo que necesitamos es más fe de parte de Dios. Entonces vamos a consagrarnos y los dirige a la consagración del Señor y los dirige a que tengan una limpieza espiritual. Y es entonces cuando vemos nosotros, ¿verdad?, lo que sucede de que pueden reconstruir los muros, los vuelven a construir rápidamente, los reconstruyen. ¿Por qué? Porque verdaderamente vieron que era obra de Dios y no se rindieron ante la oposición. Y eso es algo que nosotros también debemos de hacer. Este breve resumen, ¿verdad?, lo vimos la semana antepasada, sobre la preocupación de Nehemías, ¿verdad?
Él se preocupaba por el pueblo de Dios, se preocupaba por la honra y gloria de Dios, porque él sabía muy bien quién era el pueblo de Dios, qué representaba y qué eran los propósitos eternos de Dios históricos para su pueblo. Y por eso él pues no podía concebir que estuvieran en ruinas, en ruinas. Entonces Nehemías le pidió a Dios que lo usara para salvar la ciudad. Úsame, Señor. Que es algo que nosotros tenemos que aprender cuando vemos una necesidad que usted ve que en la iglesia, ay, que se necesitaría. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? El Señor le está hablando, el Señor le está diciendo, yo te quiero usar a ti para aquello que tú ves que se necesita mejorar, que se necesita hacer. Pues yo te quiero usar para que se lleve a cabo aquello. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros que ser sensitivos a la voz de Dios, al llamado de Dios, porque el que Dios nos hable y nos llame no nomás es de tiempos bíblicos, no es nomás para dejarlo en la historia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Sigue hablándonos, llamándonos, dándonos visión para lo que Él quiere que hagamos en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Entonces nosotros nomás tenemos que ser obedientes. La gente inspirada por Nehemías dio diezmos de mucho dinero, suministros y mano de obra para completar el muro sorprendentemente en tan solo 52 días, a pesar de la oposición. Fíjese, 52 días para hacer un muro alto, grueso y alrededor de toda una ciudad. ¿Sí? No crean que era el cerco de una casa, de una ciudad. ¿Se imaginan toda la gente que se unió porque decían, esto es para la honra y gloria de Dios? Esta es la ciudad santa de nuestro gran Dios. Y se pusieron a trabajar con fe, con visión, con entusiasmo. Se pusieron a trabajar así. ¿Ok? Entonces alcanzamos a ver la semana pasada 3 lecciones prácticas. Ahora vamos a ver 5 más. ¿Ok? Las 3, para repasarlas, que vimos la semana pasada, que vemos es que Nehemías sabía que era llamado por Dios. Ahora, estas lecciones que estamos viendo tienen que ver únicamente con Nehemías, con el tema del liderazgo, porque Nehemías se le considera a un líder por excelencia. Entonces es una buena oportunidad para que veamos las características, las acciones de un buen líder, ¿verdad? Lo que hizo. Ahora, la pregunta cuando hablamos de liderazgo, ¿un líder nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? ¿Un líder nace o se hace? Se hace. ¿Y alguien? Nace. Ya tenemos pleito aquí, ¿verdad? ¿Nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? ¿O será curva? ¿Quién dice las dos? Las dos. En realidad son las dos, hermanos. ¿Ok? Son las dos. Porque si decimos que nomás se nace, pues entonces ¿cuántos no están condenados a no poder ser líderes? Si nomás es el que nace ser líder. No. Pero nosotros vemos en la misma Biblia que sí hay personas que nacen ya con temperamento natural del liderazgo, que tienen esa facilidad para el liderazgo natural. ¿Okay? Pero también vemos en la Biblia personas que no son líderes natos, naturales, pero que se formaron en buenos líderes, en excelentes líderes. Entonces, lo que tenemos siempre que confiar es que si Dios nos llama, Él es el que nos equipa para que podamos dirigir esa obra, hacer esa obra y nunca decir, ¿creen ustedes que Moisés era un líder nato, natural? No, porque una persona que es un líder nato, por ejemplo, si Moisés hubiera sido un líder nato, natural, cuando el Señor le dice, Moisés, te he escogido a ti para que hagas eso, sí, cómo no, vámonos, dime exactamente qué tengo que hacer, yo lo hago. Líder, luego acepta el reto, una persona. Pero él dice, yo no, mi hermano, él sí, mira, él, qué bárbaro, tiene un pico de oro. Y fulano, y empezó, ¿verdad?, a buscar, pero yo no. Y sin embargo, ¿qué liderazgo tuvo para dirigir a millones?
No estamos hablando de dirigir 3, 4, 5, 100 personas. A millones que los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces, ahí es donde entra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor me está llamando a una posición de liderazgo, el Señor me va a capacitar, me va a dar su poder, me va a dar sabiduría, me va a dar entendimiento, me va a dar discernimiento. Todo lo que se necesite, el Señor me lo va a dar. Ahí es donde nosotros debemos de confiar. Entonces, aquí, ¿verdad? Nehemías sabía que era llamado por Dios, bien importante, y Nehemías dependía de la oración. Que eso es señal, cuando una persona depende de la oración, es una persona que verdaderamente confía más en Dios que en sus propios recursos humanos, que su propia inteligencia, que su propia sabiduría, que sus propias fuerzas, sino que cuando la persona ora, eso es lo que está diciendo, y yo le confío más a Dios, le confío más a la fuerza de Dios, al poder de Dios, a la sabiduría de Dios, a todo más de parte de Dios. Y número 3, Nehemías tuvo visión y vio la grandeza de la obra, que eso es bien importante, aprendimos. No importa lo que usted, el Señor, le llame a hacer, usted tiene que ver lo que es una gran obra. ¿Por qué es una gran obra? Porque es para un gran Dios. Es para Dios esa obra. Lo que sea que yo esté haciendo, limpiando el edificio, haciendo esto, haciendo lo otro, es una gran obra. Porque es para un gran Dios. Es para Dios. Y cuando yo lo veo así, qué diferencia va a ser lo que cualquier cosa que yo esté haciendo. Cuando yo lo veo así, y así es como lo veía él. Era una gran obra. Porque cualquiera puede ponerse a comparar. No, gran obra la de Moisés, el de tener que sacar millones de esclavos y hacer una nación. Esa sí era una gran obra. Pero andar de chalán con la mezcla y andar poniendo piedra sobre piedra, pues qué gran obra puede ser eso. Nosotros como humanos muchas veces nos ponemos a comparar cosas y subajamos lo que el Señor pone en alto. No, es una gran obra. Así sea, estar poniendo piedra sobre piedra, haciendo un muro, es una gran obra porque es, primeramente, por obediencia al Señor y porque es para el Señor. Es para el Señor. Y entonces así es. Número 4, esta es ya una lección nueva que vamos a ver en el día de hoy, esta y 4 más. Nehemías se sometió a la autoridad. ¿Okay? Que es muy importante que una persona que está en autoridad, como Nehemías, ¿verdad? Estaba en autoridad. Podemos verlo también ahí en Jerusalén como gobernador, pero sin embargo, aún así, él se sometía a autoridades superiores a él. Que es lo que el apóstol Pablo en Romanos 13:1 nos dice. Dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y eso es bien importante que se los empecemos a enseñar desde a nuestros niños de chicos, a que aprendan a someterse a las autoridades, que puedan ver a sus padres como ahí en el contexto de la familia, la autoridad superior para ellos. Que vayan aprendiendo. Si ellos aprenden a someterse a la autoridad de sus padres, no van a batallar para someterse a la autoridad de los maestros. Porque ahorita eso es lo que los maestros dicen, ¿verdad? Que es un caos. Que los niños no se someten, los niños no obedecen. Los niños, rebeldía. Ven a los maestros igual que como ven a los demás niños, con el mismo nivel de autoridad y de valor, así ven a un maestro. Cuando desde chicos nosotros tenemos que enseñarlos a que verdaderamente entiendan que para que ellos puedan vivir una vida más buena, más en paz en este mundo, van a tener que aprender a someterse a las autoridades. Si no, esas mismas autoridades los van a tener que castigar. Y es lo triste, ¿verdad? Y se sabe por los estudios que se han hecho, la gran mayoría de las personas que están en prisión es porque no tuvieron un hogar donde verdaderamente se les hubiera enseñado acerca de la sumisión a autoridad. No tuvieron.
Vivieron en un hogar disfuncional y por lo tanto disfuncionalmente así vivieron, no aprendieron lo que era la función de los órdenes establecidos por Dios y pagaron las consecuencias. Pagaron las consecuencias. Por eso nosotros tenemos ese gran privilegio y responsabilidad de crear una nueva generación para que sean de beneficio para la escuela, la sociedad, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estén ellos, puedan ser de bendición, que pueda la gente decir, ah, qué buen muchachito tiene, su hijo es bien educadito y bien obediente, y en realidad está diciendo es bien sumiso a la autoridad. A que digan, cámbielo de escuela. Cámbielo de escuela. Ya cuando le dicen cámbielo de escuela, casi le están diciendo, métalo a prisión. Ya de una vez, porque ahí es donde va a terminar. Entonces, bien importante. También, ¿verdad? Como les decía a este principio, los que ejercen autoridad deben estar ellos mismos bajo autoridad. Así como vemos aquí Nehemías. Él ejercía autoridad como gobernador de Jerusalén, pero a la misma vez él se sometía a autoridad. ¿Y cuál es la autoridad máxima que tenemos nosotros, los creyentes? ¿Quién es nuestra autoridad máxima? ¿Qué dicen? Mi esposa. No. Sí, no, yo lo vi, hermano, que la estaba apuntando. Nehemías se sometió al llamado de Dios. Esa es nuestra autoridad superior máxima. El Señor. Ahí es donde debemos de comenzar con la sumisión. Si yo aprendo a someterme a Dios, ¿voy a batallar para someterme a las otras autoridades que tengo aquí en la tierra? No, porque esta es la prueba máxima para someterme, porque ¿vemos a Dios? No lo vemos, pero ¿sabemos lo que quiere Dios? Sí lo sabemos. Y es ahí donde viene la sumisión, cuando yo sé lo que Dios quiere de mí. Es como las autoridades terrenales. No están constantemente con nosotros. Por ejemplo, si voy en el carro, no hay ahí un juez o alguien que me diga, aquí es un alto, aquí esto, acá no puedes dar vuelta a la derecha hasta que... No, pero yo sé qué es lo que las autoridades nos han dicho que puedo hacer y que no debo hacer cuando voy manejando. Y entonces uno tiene que decir, me someto aunque no me vean, aunque yo no los vea y ni ellos me estén viendo. Porque hoy en día dicen, pues ya la gente está manejando con más cuidado porque saben que hay cámaras. Entonces necesitan estarnos viendo, lo único que estamos pidiendo es que se nos acaben las libertades y hasta que nos meta el gobierno cámaras hasta adentro de la casa para ver si estamos cuidando bien a nuestros hijos o no lo estamos cuidando bien. No, nosotros mismos tenemos que. ¿Por qué? Porque si no mostramos esa sumisión a Dios, pues hacemos un caos del hogar, un caos de la sociedad, y entonces las autoridades, el gobierno va a tener que decir, pues, como están diciendo, ¿qué es lo que están diciendo el gobierno? Dice, pues estamos teniendo que enseñarles a sus hijos cosas que supuestamente ustedes dicen que es la responsabilidad de ustedes de padres enseñarles, pero como no se las enseñan, se las estamos enseñando nosotros ahí. Pues sí, pero no me gusta cómo se las estás enseñando, pues y a mí no me gusta que tú no le estés enseñando a tus hijos. Y ahí está el conflicto siempre, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa? Ok, entonces él se sometió al llamado de Dios. Cuando el Señor nos llama, ahora, digan ustedes, ¿llama Dios a todas las personas? Sí, llama a todas las personas, pero escuchen, es diferente. Al creyente, el verdadero creyente, lo llama a servirle a Él. Y al no creyente lo llama al arrepentimiento. ¿Okay? Entonces, a un no creyente no lo llama a servir. Es por eso que usted va a ver que un no creyente, por naturaleza, no quiere servir. No quiere servir porque no tiene un llamado de parte de Dios. El llamado de Dios verdaderamente trae una pesadez en la conciencia de que yo sé que el Señor me está llamando a hacer algo.
y yo estoy desobedeciendo. Tengo muchas razones y mis razones son válidas, ¿verdad? Pero ante Dios ninguna es válida. Porque si el Señor las considerara válidas, esas razones, no me llamaría. Dijera, no, a Sergio no le puedo llamar porque él anda bien ocupado en el negocio, en esto, en otro. A él no le puedo llamar. No. Pero en el momento que Él nos llama, no hay ninguna excusa válida para Dios. Tal vez para uno sí, pero para Dios no. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que aprendamos primeramente a someternos a Dios. Así lo hizo Nehemías. Así lo hizo Nehemías, por eso es que tiene características de un gran líder. Nehemías presentó sus planes al rey para su aprobación antes de ir a Jerusalén. Él estaba sumiso a su jefe terrenal, al rey. Y primeramente, ¿verdad?, sabía que Dios lo estaba llamando a hacer esa obra y hizo una evaluación de la situación y entonces se presenta ante el rey y le dice, gran rey, mira, esto es lo que hay en mi corazón, esto y esto, y le presentó lo que es la visión que Dios le dio, ¿verdad?, de lo que, el llamado que Dios le estaba dando, de lo que quería que hiciera, se lo presentó. ¿Y qué hizo el rey? Le dijo, cuentas conmigo, Nehemías, lo que necesites, dinero, gente, material, protección, cuentas conmigo. Dios lo respaldó, tocando el corazón del rey para que pudiera llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces tenemos que ver eso. Y también Nehemías se sometió a la palabra de Dios, porque vemos, ¿verdad?, cómo él invita a Esdras a enseñar la ley a la gente. Él se somete y dice, Esdras, tú eres el experto en la palabra de Dios, tú eres el teólogo aquí, así es que a ti te doy tiempo para que le enseñes a la gente la palabra de Dios. Y juntaban a la gente para que escucharan la palabra de Dios leída y explicada por Esdras. Y la gente se regocijaba y estaban como esponjas, secas, sedientas, hambrientas por la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que Esdras les predicaba por media hora? ¿O por una hora? ¿Creen ustedes que la gente estaba, ay, ¿a qué horas termina este hombre? No, dice ahí que todo el día. Es que ahorita me siento como Esdras, bien entusiasmado. Vamos a estar aquí todo el día, este mensaje va a ser de todo el día. Vamos a ver cuántos aguantan, ¿no? No se crean, no los voy a asustar. ¿Okay? Pero se sometió a todos los diferentes niveles de autoridad que había sobre él. Nehemías se sometió a todos ellos. ¿Ok? Bueno, número 5. Vamos a ver una lección número 5. Que todas ellas son importantes y que tienen que ver con características de liderazgo. Nehemías fue organizado. ¿Sí? Fue organizado. Tenía una labor que hacer y cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa, no, nunca la desprecie como que, nada, como quiera que sea, sale. No, tiene usted que apreciarla, verla y organizarse bien. Fíjense, algunos de los elementos que vemos aquí en el libro de Nehemías de cómo se organizó. Primeramente vemos que él evaluó, se puso a evaluar, ok, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que se va a necesitar? ¿Cuánta gente voy a necesitar? ¿Cómo voy a poder animarlos para que participen? ¿Cuánto dinero se va a necesitar? ¿Qué materiales se van a...? Una evaluación de eso, de lo que se necesita hacer para poder llevar a cabo la obra. Vemos, ¿verdad?, que compartió sus planes con los líderes claves. Les dijo, miren, esto es lo que yo veo, esto es lo que el Señor quiere, esto y esto y esto, para poder recibir también consejo, opinión de los otros líderes. Él reclutó a sus trabajadores, dijo, ok, vamos a necesitar tantos trabajadores que puedan estar encargados trabajando allá en el lado norte-este, otros acá en el suroeste, otros aquí, otros allá, y tanto necesito acá, tanto necesito allá, porque vamos a necesitar que recopilar tanto, y todo eso él lo organizó, ¿verdad? Buscó darles la misma visión, ¿verdad? De que ellos todos estuvieran en la misma página. Miren, esto es lo que vamos a hacer.
y estas son las razones por las que lo vamos a hacer. Y todo, ¿verdad?, para la honra y gloria de nuestro gran Dios. Esta es la ciudad de nuestro gran Dios, ¿verdad? Aquí es donde Él prometió que algún día va a volver y va a reinar. Y bueno, les metió la visión de una gran obra que estaban haciendo ellos. De una gran obra. Vemos, ¿verdad?, que Él tenía un trabajo para todos. Y vemos que por eso es que terminaron tan pronto, sorprendentemente, ¿verdad? Por eso la Biblia lo presenta que en 52 días, en aquellos tiempos, cuando no había lo que hay hoy en día, ¿verdad? Terminar en 52 días, en aquel día las murallas que hacían eran murallas altas, gruesas, grandes, y no crean que era el cerco de una casa, era la ciudad. Amurallar la ciudad. Y haberlo terminado en 52 días quiere decir que mucha gente participó, de todas las edades, de una manera u otra, participaron y dio reconocimiento a sus trabajadores, ¿verdad?, por el arduo trabajo y sacrificio que estaban haciendo. Y los animaba cuando las cosas eran difíciles. ¿Por qué? Porque acuérdense que el enemigo estaba oponiéndose y queriéndoles atacar y queriéndolos atacar. Y sin embargo Él los animaba, ¿verdad? Los animaba a que siguieran. Hay que mantener nuestras armas ahí listas por si nos atacan, pues los vamos a recibir. Y les dio una sensación de seguridad a pesar de que la situación era peligrosa. Les dijo, además, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos obedeciéndolos y Él nos respaldará. Así que no importa lo que hagan nuestros enemigos, nosotros vamos a continuar haciendo y obedeciendo la voluntad de Dios. Y hizo una celebración cuando terminó la tarea. ¿Sí? Y cuando hablamos de una celebración no quiere decir que una borrachera, ¿verdad? Un pachangón, ¿no? Era un culto de adoración para celebrar lo que el Señor había hecho a través de su pueblo, a través de ellos. Eso fue lo que fue la celebración. Entonces, vemos, ¿verdad?, de la organización, bien importante, que muchas veces podemos nosotros creer que el ponernos a organizarnos detalladamente, estoy perdiendo el tiempo. Cuando yo debo de estar mejor haciendo lo que se tiene que hacer, en vez de estar ahí sentado escribiendo, ok, voy a necesitar esto, tanto lo otro, ¿no? Muchas veces creen, fíjense lo que dijo Benjamin Franklin, dice, por cada minuto usado para organizar, se gana una hora. Se gana una hora, entonces no se pierde el tiempo con organizarse, se gana el tiempo organizándose. Pierde el tiempo el desorganizado. El desorganizado termina hasta, como lo dicen, el flojo trabaja doble. No quiso organizarse y entonces trabaja doble. Por eso es bien importante organizarse, tomar ese tiempecito extra para organizarse, y se cometen muchos menos errores cuando una persona se organiza bien. Se organiza bien. Ok. Bueno, vamos a ver la lección número 6. Nehemías pudo discernir las tácticas del enemigo. ¿Okay? Es bien importante eso porque, como les digo, hermanos, cuando un cristiano decide obedecer a Dios, envolverse a servir en lo que el Señor le ha llamado, va a haber oposición. Va a haber oposición. No crean que Satanás les va a aplaudir y va a decir, oh, buen siervo fiel de Dios, qué bueno que le obedeciste y que ahora quieres llevar a cabo esa obra, ese trabajo, ese ministerio. No, va a decir, ah, sí, ¿con qué esas quieres? Ándale pues, ahora sí que me hiciste enojar. Si antes cuando estabas sentadito sin hacer nada, estaba bien contento contigo, ahora sí las vas a ver conmigo. Y entonces cuando Satanás ataca, hermanos, cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, va a atacar. Y sabemos, ¿verdad que Dios obra a través de diferentes medios? Satanás también obra a través de diferentes medios. No crean que siempre se presenta como, te voy a agarrar. No, la Biblia dice que Él se viste como ángel de luz.
como ángel de luz también. Entonces necesitamos discernimiento para ver de qué manera Satanás quiere atacar y poder discernir que es obra de Satanás. ¿Okay? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Nehemías pudo tener ese discernimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vimos cómo el enemigo atacó. Primero, no se dejó engañar por las ofertas del enemigo. ¿Verdad que primero el enemigo quiso entrar por las buenas y decir, oh, Nehemías, qué bueno que viniste, queremos ayudarte porque nosotros creemos en esta obra, creemos en el mismo Dios y adoramos al mismo Dios, queremos que nos envuelvas en esta obra. Y dijo, no, yo sé por dónde van. Quieren entrar y acá adentro empezar a hacer su destrucción, división, no sé qué tantas cosas, matarnos o algo, porque son enemigos. Y él se pudo discernir y dijo, no, ¿saben qué? No los necesitamos, váyanse por donde vinieron, vámonos, nosotros lo podemos hacer. Y pudo discernir cómo Satanás quería entrarles ahí, que Satanás entra así por engaño entra, disfrazado de ángel de luz. Y así es como se le quiso meter a Nehemías. Y Nehemías pudo discernir y dijo, no. Como también, ¿verdad?, se molestaron de que lo rechazó y a Nehemías no lo asustaron con las amenazas. Ahora comenzaron con amenazas. Pues vas a ver, y vamos a hacer esto, y vamos a atacarlos, y vamos a hablar con el rey, y vamos a decirle, dijo, hagan lo que quieran, nosotros estamos enfocados en hacer la obra de Dios. Háganle como quieran. Y si quieren atacar, aquí estamos listos para recibirlos. Él ya había puesto a toda la gente que estaba trabajando a que tuvieran sus armas ahí listas. Por si nos atacan, no nos van a agarrar dormidos. Vamos a esperarlos. Entonces, Nehemías pudo discernir eso. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, como dice esto, es muy cierto. Lo que el apóstol Pablo escribió. También explicando, dice, hice esto, él explica lo que él hizo, dice, para evitar ser burlado por Satanás, porque sabemos muy bien cuáles son los planes de Satanás, las artimañas de Satanás, dice, las conocemos muy bien. Y eso es bien importante, que nosotros podamos decir lo mismo, yo conozco cómo obra Satanás, yo conozco sus artimañas, yo conozco las maneras en las que él obra en mi vida. Entonces yo voy a estar listo para poderle hacer la batalla y ser más que vencedor y no vencido. ¿Okay? Porque fíjense, dice, Satanás viene como león rugiente o como serpiente. Como león rugiente viene a devorar y como serpiente a engañar. A engañar. Así vimos que de las dos maneras atacó a Nehemías. Primero como una serpiente engañando, oh, vamos a unirnos a trabajar juntos. Dijo, no, vete serpiente, vete por donde viniste, por el desierto arrástrate. Y lo mandó. Y lo dijo, después ya se enojó y dijo, como león rugiente, te voy a atacar con todo. Y vas a ver, dijo, no le hace, eres el mismo. No me asustas ni como serpiente, ni como león rugiente me asustas. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que bien importante estas características, discernir. Número 7, la lección número 7, Nehemías trabajó duro. Trabajó duro. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Yo estoy dispuesto a trabajar duro para el Señor? ¿Estoy dispuesto a trabajar duro para el Señor o ando evitando lo más posible trabajar para el Señor? Y luego le cuento los chiles al Señor, no, ya hice esto, pues no, ya no hago esto, ¿verdad? Y no, pues no, ¿cómo voy a hacer si acá es? No, ya con eso confórmense. O trabajamos duro, porque vemos que Nehemías, cuando lo vemos, ¿verdad?, el entusiasmo con el que él trabajó y las horas que él estaba dispuesto a trabajar. Por eso esa misma palabra entusiasmo es una palabra que viene del griego, ¿okay? De teo se usa la palabra teo, Dios, siasmo, quiere decir que con
la vida de Dios, con el poder de Dios, con la energía de Dios. Cuando una persona obra con entusiasmo, es porque está haciéndolo con el poder, con la energía de Dios. Y así es como vemos a Nehemías. Y cuando una persona tiene ese entusiasmo, esa energía de Dios, ¿creen ustedes que se canse? Que diga, no, yo tengo que, no. Esa persona va a ser fiel, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Cuando nosotros no tenemos esa energía de Dios, que verdaderamente lo estemos haciendo en el poder de Dios, sino que lo estamos haciendo en nuestro propio poder, tenemos un tanque de energía que tiene su límite. Se acaba la energía, se acaba aquello, y ya nomás es empezar a buscar maneras de cómo me le voy a zafar a esto. Yo necesito sacármele a esto, ya es una carga, es una pesadez, necesito sacármelo porque no, yo ya no puedo más, tengo muchas cosas y aparte, y esto ya se me formó una carga. ¿Okay? Por eso es que el Señor Jesucristo nos advirtió y dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Mientras uno esté conectado a la fuente de poder, que sea Dios, vamos a tener el entusiasmo, la energía de Dios, la fuerza, el deseo de continuar haciendo nuestro ministerio lo mejor que podamos, lo vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque estoy conectado a la fuente de poder que es eterna, que no se acaba, que es todopoderosa. Pero cuando yo lo desconecto de ahí, ya nomás quedo con mi propio poder, mi propia energía, aquello se va a terminar. Y entonces vamos a estar viendo cómo me le zafo a esto. De alguna manera yo me lo voy a zafar a esto, porque ya es una carga que yo no puedo trabajar, no puedo llevar. Y Nehemías trabajó duro, ¿verdad? Lo vemos que él trabajó duro. Él no anduvo con rodeos. Porque fíjense, hermanos, miren, Nehemías podía haberse quedado en el palacio. Ahora díganme ustedes, sinceramente, ¿dónde estaba más cómodo? ¿En el palacio o en Jerusalén, que estaba en ruinas? En el palacio, ¿verdad? Y él pudo haberse quedado allá en el palacio y nomás decir, yo voy a estar orando por mis hermanos que están allá. Yo voy a orar por ellos. Y lo que yo pueda hacer de aquí, díganme. Si necesitan dinero, yo se los mando. Pudo haber hecho eso. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo personal. Vamos a suponer que estamos hablando de usted. ¿Qué hubiera usted preferido? ¿Quedarse en el palacio, ahí con todos esos lujos de primera clase, porque era el palacio más hermoso del mundo de aquel entonces, con todas las mejores comidas, con todos los mejores cuidados, con todo lo mejor que usted pueda imaginarse de aquel tiempo? ¿Dónde hubiera usted preferido quedarse? ¿En el palacio o irse a Jerusalén, que estaba en ruinas? ¿Qué hubiera usted decidido? Se los pongo de esa manera porque se los he repetido, como los sociólogos cristianos y no cristianos están de acuerdo en que nuestra sociedad aquí en Estados Unidos tiene como prioridad número uno la comodidad. Que esa es nuestra prioridad número uno, la comodidad. ¿Cuál hubiera sido la prioridad número uno, verdad, para Nehemías si estuviera en nuestros tiempos? ¿El palacio o Jerusalén? El palacio, qué bárbaro. Pues claramente ahí está todo bien cómodo. ¿Cómo creen que voy a ser tan tonto para irme a Jerusalén con ese tiradero y destrucción que hay ahí? Y aquí pues, todo bien papita. Pero vemos, ¿verdad?, lecciones que nosotros podemos ver de trabajar duro, de estar dispuestos a ver espiritualmente qué es más valioso ante los ojos de Dios. Que yo me quede aquí en
en el templo, que yo me quede aquí en el palacio del rey, o que yo vaya a reconstruir la ciudad santa de Dios. Entonces, verlo desde una perspectiva espiritual, ¿qué es para los ojos de Dios, para las consideraciones de Dios, que sea prioritario, que sea más valioso, que sea más importante? Así también nosotros también ver nosotros la obra de Dios, la iglesia, verlo desde otra perspectiva y no nomás religiosamente, sino de la perspectiva de Dios, que todo lo que nosotros hagamos para Dios a través de su iglesia es una gran obra, es para Dios, y que necesitamos estarlo mejorando y mejorando y mejorando. Y que cuando se nos presente, ¿verdad?, un proyecto para mejorar, que ahí van otra vez a pedir. Que no tomemos actitudes carnales, sino actitudes de decir, ¿qué más cosas necesitamos mejorar acá, pastor? Yo veo que le falta pintura, yo veo que esto, yo veo que lo otro, pastor, hay que... Hijo, si vieran cómo se goza uno de pastor cuando le dicen a uno de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y que hay que hacer lo otro. Y cómo se desanima también uno como pastor cuando uno le dice, hermanos, hay que hacer esto, y luego vamos a juntar. Y entraron $5 esta semana. Hermanos, vamos verdaderamente a verlo desde la perspectiva de Dios, y que podamos decir rápidamente, completamos la cantidad de dinero que se necesite y vamos a hacer este proyecto y ya terminamos, ahora es este siguiente otro proyecto, y no tener que decir, pues vamos a tener que darles buen tiempo para el siguiente proyecto porque pues se batalló mucho para conseguir este dinero y esto. No, rápido, todos dispuestos a hacerlo para la honra y gloria de Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, a Nehemías, que estuvo dispuesto a trabajar duro, a dar todo de su parte con tal de que la obra de Dios se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque no era la obra de él, ni él lo estaba haciendo para ni no lo estaba haciendo ni para Esdras, no lo estaba haciendo para ninguna otra persona, ni para su honra y su gloria, sino para la honra y gloria de Dios. Y por eso es que tenía esa gran motivación, ese gran entusiasmo, y tenía esa disposición a trabajar duramente, porque era todo para el Señor. ¿Ok? Fíjense, pero se fue a Jerusalén, se fue a trabajar, siguió trabajando y trabajó bien duro, bien duro. Él era el que comenzaba y era el último en terminar. Trabajó bien duro. No sé si ustedes han oído de un pastor bautista de otra era, Charles o Carlos Spurgeon. Spurgeon, si han oído de él, se le conoce como el príncipe de los pastores o predicadores, porque en realidad él fue el primero que, pues, nomás en forma por obra de Dios, estableció la primera, lo que le llamamos hoy en día una mega iglesia. Una mega iglesia, porque en aquel entonces, y como hoy en día, ¿verdad?, pero en aquel entonces todavía era más prevaleciente, que las iglesias había muchas iglesitas, pero todas pequeñas, así como las de nosotros, pequeñitas, pequeñas congregaciones por todos lados, pero la de él fue creciendo, teniendo que buscar espacio más grande, y se hizo la primera mega iglesia, donde iban miles de personas para escucharlo predicar, miles de personas. Por eso, como les conté una vez un chiste de él, que había una hermana que siempre le aventaba cosas a la salida, le decía cosas, lo criticaba, lo hacía, y él siempre era una persona que se vestía también así, muy diferente al tiempo, y en una de esas veces salió la señora esa que siempre le aventaba alguna daga y le dijo, si hubiera traído las tijeras, le hubiera cortado esa corbata fea que trae. Le dijo, y si las hubiera traído, yo le hubiera cortado esa lengua fea que tiene. Entonces, él tenía una escuela, ¿verdad?, para enseñar a
a jóvenes, a personas que tenían el llamado para ser pastores. Entonces él tenía una escuela, él les enseñaba. Y esto fue una de las cosas que él escribe, ¿verdad?, en sus enseñanzas para los prospectos al pastorado, al liderazgo. Dice, no temas al trabajo duro para Cristo, les dice. Una gran recompensa está reservada para aquellos que soportan todas las cosas. Así como Nehemías, ¿verdad? No te arrepentirás de tu pobreza cuando Cristo venga y llame a sus siervos. Será algo lindo haber muerto en tu puesto. No desviarte en busca de riquezas, ni huir para obtener un mejor salario. Porque ya desde entonces, ¿verdad?, pues eso era también muy común. Que una persona, que un ministro, un pastor, pues anduviera brincándose donde le ofrecieran mejor salario, donde hubiera mayor oportunidad de riqueza. Y entonces dice, no, cumple con la visión que el Señor te ha dado. Ahí donde el Señor te estableció, tú cumple el llamado de Dios y ahí obra para Dios. ¿Ok? Bueno, la última, aunque no lo crean, Nehemías vivió una vida ejemplar. ¿Okay? Nehemías vivió una vida ejemplar. Ahora, cuando decimos que Nehemías vivió una vida ejemplar, ¿estamos diciendo que Nehemías era perfecto? Entonces se puede vivir una vida ejemplar sin ser perfecto, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué queremos decir que era una vida ejemplar? Bueno, no era perfecto, pero era irreprensible. Y ustedes han visto en el Nuevo Testamento que cuando el apóstol Pablo presenta, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, las características o lo que Dios exige para un líder, una de ellas es que sea irreprensible. ¿Sí lo han visto eso? ¿Sí lo han leído? Dice que sea irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? No que sea perfecto, ¿ok? Pero déjenme enseñarles el pasaje de Filipenses 2:15. Dice, pero para que nadie pueda hablar una palabra de culpa contra ti, debes vivir vidas limpias y transparentes como hijos de Dios en un mundo oscuro lleno de gente torcida y terca. Brilla entre ellos como las estrellas en la noche. ¿Okay? Entonces, vivir irreprensiblemente quiere decir que no puedan hablar una palabra de culpa contra ti. Por ejemplo, vamos a suponer un pastor, que ahorita es el problema que hay con eso de que el cristianismo se ha diluido tanto. Un pastor que cae en adulterio. ¿Okay? Ahorita el problema está en que las iglesias, las denominaciones rápidamente lo quieren otra vez renovar o ayudarlo espiritualmente para que vuelva a tomar el púlpito. Cuando bíblicamente ya no califica. No digo que ya deja de ser cristiano, puede ser que sí sea cristiano, puede ser que no. Sí puede seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? Si verdaderamente tiene un verdadero arrepentimiento, pero ya no califica para ser pastor. Se tiene que entender eso bíblicamente, porque ya no es irreprensible. Ahora sí hay una palabra de culpa contra él. Así, supongamos esa persona que cometió adulterio y empieza a hablarles del adulterio, si es que se atreve. Si es que se atreve, empieza a hablarles del adulterio. ¿Qué es lo que va a pasar por la mente de ustedes? Es decir, yeah, right. Sí, ¿verdad? El adulterio. ¿No estarás otra vez haciendo eso a escondidas? No. Y empieza, en la mente de las personas ya va a haber un estorbo, un gran estorbo, ¿verdad? Porque esa persona ya se puede hablar una palabra de culpa contra él, ya no es irreprensible. Lo mismo, ¿verdad? Se encuentra un pastor que está haciendo el uso del alcohol, anda con borracheras y drogas. Y ya me arrepentí, ya fui a un lugar de recuperación, ya puedo volver al púlpito. ¿No? Ya no eres irreprensible, bíblicamente. Ya no eres irreprensible. Ya tienen de dónde reprenderte, ya tienen de dónde agarrarte una palabra de culpa. Y que tú que quieres empezar a condenar el alcohol y las drogas y todo, pues la gente va a decir, sí, ¿cómo sé yo si todavía otra vez a escondidas estás chúpale pichón y haciéndole para allá y para acá?
Ya hay un estorbo en la mente de la congregación. Sin embargo, hoy en día rápidamente los quieren otra vez restablecer y dicen, el Señor es perdonador. Sí, el Señor lo puede perdonar. Y Dios perdona al peor de los pecadores, ¿sí? Pero bíblicamente dice, pero ya no puede calificar para esta posición. Para esta posición ya no puede calificar. Yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente de eso, que yo puedo perder el gran privilegio de ser un pastor. Y eso para mí me sirve de un gran aliciente, decir, no, mi llamado es valioso, es grande, el servir al Señor y esto y lo otro. Por lo tanto, tengo que mantenerme irreprensible. Tengo que mantenerme irreprensible. Y no de la otra manera decir, no, al cabo que no importa, que al cabo que me van a volver a poner, pues vamos a darle rienda suelta a la carne, que al cabo nomás les digo que ya me arrepentí, Dios, como luego dentro de otros grupos que me